Segunda parte de Príncipes, ahora sí, del país de España, de la sección de opinión de Almudena Grandes, del 15 de noviembre del 2021, después de aquel intento fallido en la primera parte. Dice el artículo que en el final del 2021 nadie podrá quejarse del aburrimiento. Los acontecimientos, casi todos rodeados por una bruma funesta, se precipitan a una velocidad que cuesta trabajo procesar. Algunos fracasos se destruyen ya antes de culminarse, como por ejemplo el fiasco de la cumbre del clima de Glasgow, por decir alguna, ¿no? De la que en el fondo nadie esperaba mucho más que una nueva demostración de egoísmo e insolidaridad. ¿Te suena? La eterna, perdón, luego de todo esto está la fantasmagórica amenaza del gran apagón, en donde la eterna tragedia de la factura del gas que no llega, es decir, la Navidad que nos espera. Ya se sabe que no habrá corderos suficientes porque no pudieron cebarse a tiempo, que tampoco habrá juguetes electrónicos bastantes porque faltan chips, cuando en realidad nosotros sabemos que lo que nos falta es un sentido colectivo de humanidad y sobre todo igualdad en términos políticos y económicos. Que los precios van a subir entre muchas cosas, por las dificultades del transporte, vaya a saber por qué verso que nos pongan, en fin, todo un drama y veremos a cuánto nos salen aquellas cosas que consumimos habitualmente en las fiestas. Frente a este decorado que nos ofrece las circunstancias, hay algunas personas que están dispuestas todavía a dar algunas batallas en el campo de lo necesario. Uno de ellos, por ejemplo, es la reforma laboral, que parece que no solo en Argentina y en Latinoamérica está pronta a ser casi en términos dialécticos como una guerra. Europa mismo se siente en guerra, pero no importa mucho porque las armas en este caso son los seres humanos. Munición vulnerable que solo muere, pero no explota ni destruye los bienes de las multinacionales. Qué casualidad, que los que no pierden nunca siempre son los mismos. Sin embargo, Karim, un joven kurdo que huyó de Irak para acabar atrapado entre dos fronteras, quería emigrar a Alemania o al Reino Unido, porque allí afirma convencido hay humanidad. Al leerlo, a la autora de este artículo, como muchos de nosotros, se nos saltaron las lágrimas y todavía no sabemos por qué, porque no sabemos si es más terrible su ingenuidad al creer que nosotros somos más humanos o nuestro despiadado cinismo en esa falta de humanidad, de que seguramente ni siquiera nosotros mismos, si lo pensáramos para nosotros, pudiéramos concebir. Es inconcebible que ante una guerra tanta gente invierta su tiempo libre en calcular la relación calibre-precio de lo que va a consumir. Pero, sin embargo, muchas personas creen que la forma de vida que nosotros tenemos tiene que ver con la humanidad. Es increíble que a esta altura de los conocimientos y las vivencias que tenemos en la cultura y en la sociedad argentina, un chico muera de un balazo policial, a la cual le tenemos que sumar el atentado a sus otros tres compañeros que iban con él, que están vivos de milagro, porque en realidad los objetivos eran todos, y uno murió. Y nosotros para contarlo, primero tenemos que ver a quién beneficia o a quién perjudica en términos de territorialidad política, digo bien, territorialidad política, y muchos, a ver cómo decirlos, asesinos seriales de la comunicación, para no ser obsceno en solo llamarlos solo medios masivos de comunicación, presenten otras tragedias como esta para poder atemperar o equilibrar las fuerzas en términos de política intersectorial o territorial para ver qué es más tragedia para nosotros. Sí, estamos en tiempos en donde nos importa más
según a quién beneficia o a quién perjudica, qué es lo que vamos a comunicar. Y por eso no creo en exagerar. A mí siempre me critican por los términos de exageración y la verdad que a mí me parecen estas cuestiones, por lo menos de asesinatos seriales comunicacionales, y digo seriales porque lo hacen todo el tiempo. De inmediatamente a la noticia de semejante tragedia, abrazamos y saludamos a los padres y a todas las personas implicadas en esa vida que perdimos y que nos ha roto todos en términos de entramado social. E intentar compensarla con noticias falsas o con versiones de los hechos que disipen la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia. De todo esto solamente queda exigir que aunque sea una vez en la vida, la justicia, o que nosotros podamos ver por lo menos, la justicia esté a tono con las circunstancias. Y lo segundo y menos importante, pero probablemente tan necesario como lo primero, que es que funcione la justicia, es que se profesionalicen definitivamente las fuerzas de seguridad. Tenemos en Argentina una lamentable separación entre las funciones de la seguridad o inseguridad, las funciones de nuestra fuerza de seguridad, que por supuesto son necesarias como en todo lado del mundo, por un lado por cuestiones ideológicas y por otro lado por cuestiones netamente anacrónicas con respecto a la formación, circunstancia que se saldaría con la profesionalización de todas nuestras fuerzas de seguridad. Tal vez a esta altura del partido tengamos que decir que ya nos quedamos en el tiempo y que los formatos propuestos para la intervención en términos de seguridad sociales, ya no estoy hablando solamente de las fuerzas de seguridad, nos hayan quedado obsoletos y que lo que tengamos que discutir es eso, y no la función o la cuestión ideológica acerca de las fuerzas de seguridad. Tenemos tristemente episodios de mucha amargura, de mucha muerte relacionadas con nuestras fuerzas de seguridad, pero sabemos que eso no es un parámetro suficiente, ni mucho menos una mayoría estadística significativa. Y creo humildemente que para eso hace falta profesionalización de las fuerzas, sin juzgamientos y haciendo que la justicia funcione. Y de nuestro lado, pedir, además de justicia, la profesionalización urgente de nuestras fuerzas de seguridad. ¿O alguno de nosotros cree en su sano juicio que portar un arma a los 20 años es gratuito? No quiero extenderme más en el tema. Dice ethic.es con respecto a el mundo desde el observatorio, propuesto por José Antonio Marina el 12 de noviembre del corriente año. Vivimos inevitablemente en una democracia crédula, basada en creencias que no podemos justificar y que tal vez, como autodefensa, empezamos a pensar que ni siquiera resulta necesario. Pero frente al escepticismo sobre la posibilidad de comprender el presente, hay un método para conseguirlo. Elegir un observatorio adecuado desde donde visualizarlo. En realidad, esta propuesta parece un experimento intelectual a la vista de todos. El panóptico, cuyo objetivo es averiguar si es posible comprender lo que sucede en el mundo, teniendo en cuenta que comprender es un acto personal, y eso me parece un término genial. Comprender es un acto personal. No necesariamente quiere decir que todos tengamos los mismos niveles subjetivos de comprensión. Nadie puede comprender por mí, ni por el que está escuchando del otro lado, ni por el lector del artículo que estamos compartiendo. Esto nos enfrenta a un problema de difícil solución. El mundo es global, heterogéneo, cambiante y acelerado.
La información es inabarcable, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Los problemas nos desbordan y con frecuencia los expertos no se ponen de acuerdo, o lo que dicen solo lo pueden entender otros expertos. El conocimiento científico crece, pero lo hace en parcelas tan especializadas que nadie tiene acceso a todas. Un buen matemático ya no es capaz de entender más del 10% de las matemáticas que se hacen. La eficiencia de las nuevas tecnologías es admirable, pero nadie es capaz de conocer sus consecuencias. En ese contexto tenemos que formar nuevas generaciones, pero en realidad, ¿quién es capaz de decidir lo que hay que estudiar? O más grave que esto, ¿nosotros estamos en condiciones de decidir lo que las futuras generaciones tienen que estudiar? En una democracia el problema se agrava, porque los ciudadanos tienen que tomar decisiones sobre temas que no conocen. Escuchen bien, los ciudadanos tienen que tomar decisiones sobre temas que no conocen. Y eso les obliga a enroscarse en sus opiniones o directamente refugiarse en algún tipo de fe que les libere de su impotencia cognitiva. ¿Les suena? Tenemos que tomar decisiones en base a temas que no conocemos. Hace poquito fui a una reunión del hospital en la cual involuntariamente, sin conocer ni siquiera para qué me mandaban ahí, metí la cabeza en la guillotina. Y tuvo que venir otro a decirme, ¿qué hacías ahí? Y simplemente a mí me habían mandado ahí. Incluso me habían mandado a preguntar. Me trataron de psicópata, aprovecho para decirles, ¿no? Porque así de serios somos institucionalmente los que hoy festejamos el Día de la Psiquiatría. Pero bueno, imagínense lo que provocó en mí que me trataran en una reunión institucional en medio de todos los jefes de departamento como psicópata y que de ahí no haya pasado nada. Porque de verdad no pasó nada. O sea, nadie defendió, nadie atacó, nadie cuestionó el concepto de profesionales para profesionales. y, y como decimos vulgarmente, uno tuvo que aguantársela. No lo decimos de esa manera. Ustedes saben cómo lo decimos. Pero bueno, a colación de esto, ¿no? Tomar decisiones sobre temas que no conocemos. ¿Qué carajo hacía yo ahí? Fui a meter la cabeza en la guillotina, a que me maltraten como me maltrataron, sin que nadie me pueda defender, y que yo mismo me pueda defender, porque justamente fui para eso, fui para ser maltratado. Mando un saludo grande a todos los que estaban ese día en la reunión y que también me la hicieron pasar en un lugar donde yo ni siquiera debía haber estado en ese momento, ¿no? No por ahora. Eso es lo que yo denomino impotencia cognitiva y que encontré en el artículo que estaba compartiendo con ustedes. Con razón se habla de que vivimos inevitablemente en una democracia crédula, basada en creencias que no podemos justificar. Tal vez como autodefensa empezamos a pensar que ni siquiera es necesario, que toda opinión tiene su respetabilidad, o por lo menos una respetabilidad, ¿no? Te dicen psicópata y vos tienes que respetarla porque es el subdirector del hospital, ¿no? Es genial. Porque tiene un estatus, vos tienes que tolerar que te digan psicópata, ¿no? Una cosa así. Empezamos a creer que esa persona tiene una respetabilidad y la pone a salvo de la crítica. ¿Cómo un subdirector te va a tratar en una reunión de jefe de departamento de psicópata? Sin embargo, naturalizado. Y pasa como si nada hubiera pasado. Salvo para uno que lo sufre, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa risa es a modo de catarsis, nada más. Así, no hace falta que lo que se expongan sean verdades o sean verdaderas, basta con que sean en ese momento autenticadas por las personas que están en ese momento. Si yo puedo decir algo y si todos dicen que sí, entonces eso es verdad. Aunque sea una barbaridad, aunque sea un insulto, aunque sea un agravio hacia otro par, o por lo menos par en términos de colega. ¿Recuerdan un antiguo chiste en el que un juez dice, para agilizar este engorroso proceso judicial, pasaremos por alto las pruebas e iremos directamente a la sentencia?
pasaremos por alto las pruebas e iremos directamente a la sentencia. Lo que pasa es que tus formas, Guille, son las que no le gustan a la gente. También estamos admitiendo que para eliminar el costoso proceso de argumentar sobre un asunto, podemos pasar directamente a las conclusiones. No hay que empeñarse en ejercer un pensamiento crítico, porque probablemente nadie esté en condiciones de hacerlo. Cada uno está encerrado en la burbuja mental de su cultura, sus creencias y sus manías. Pensar que se puede hacer estratégico cuando en realidad se está haciendo temeroso o miedoso. Pensar que se está haciendo revolucionario como simplemente se estuviera ejerciendo un capricho. Cada uno está en su burbuja mental de su cultura, sus creencias e incluso de sus propias manías en términos de puerilidad. No parece, sin embargo, la solución óptima. Este modo de ver las cosas hace que nos deslicemos por un tobogán que nos lleva a una democracia cómoda, crédula, pero más grave que todo esto, iliberal. Peligrosamente vulnerable ante la voluntad del poder, al ejercicio de los fanatismos y, lo que es más grave, a los adoctrinamientos. El proyecto ilustrado se resquebraja y esa no es una buena noticia. Si dejamos de confiar en el poder de la razón, en la posibilidad de conseguir un conocimiento verdadero, en la unicidad de la especie humana, si se quiere, por lo menos, para poder hablar de la universalidad de los derechos y en la capacidad de comunicación entre los diferentes lenguajes, si queremos evolucionar un poquito más. Si no vamos hacia ahí, vamos a echar por la borda nuestras propias grandes creaciones, si es que así lo fueran. Podemos experimentar, como ha sucedido en otras ocasiones, un shock descivilizatorio, en donde te pueden decir psicópata, te pueden maltratar y que no pase nada. En este punto aparece la propuesta del panóptico. Frente al escepticismo sobre la posibilidad de comprender el presente, defendemos que hay un método para conseguirlo, que consiste básicamente en elegir un observatorio adecuado, desde donde visualicemos el presente de la humanidad, desplegado ante nosotros igual que la geografía, o sea, lo que está ante la lente, es decir, lo que ustedes están viendo en este momento. Si ustedes no me estarían escuchando en este momento, no tendrían ni la más pálida idea de lo que pasó, ni siquiera tal vez estuvieran entendiendo lo que yo les estoy contando en términos de dimensión, pero visibilizarlo sería el método que proponemos en términos de panóptico frente a ese escepticismo, aunque sea para aproximarnos a comprender algunas cosas. Como por ejemplo el descreimiento en las personas o en las instituciones. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Google Maps nos permite señalar cualquier lugar, cualquier escala y nos indica cuándo podemos ir de un punto al otro y cuánto vamos a demorar, ¿no? Desde el panóptico, el paisaje es más complicado, porque no solo enlaza en la superficie entre unos sucesos y otros, sino que añade una dimensión temporal, histórica, contextual y circunstancial. ¿Por qué en ese momento, en una reunión formal institucional entre colegas médicos, nos tratamos con esos términos? Ya no es tan fácil como estuve una hora, estuvieron tales personas, fue en tal lugar, en tal fecha. Todo lo que sucede en el momento presente se relaciona entre sí. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿La política con la economía? Esta misma con la ciencia y con la tecnología, y a su vez influyen y son influidas por movimientos ideológicos, económicos y políticos. Esto tiene una relación en común que podría ser el tiempo. Se me ocurre el clima, pero vamos a decir el tiempo. El presente es un sistema de fuerzas
con un equilibrio dinámico y así como dinámico, inestable. Esa es la visión horizontal del paisaje, pero cada uno de estos elementos visibles es el resultado de una genealogía, de una historia. Vamos a poner un ejemplo sacado del artículo, ¿no? En este momento, el planeta está dividido en naciones-estado. Cada una de ellas es el resultado de un largo proceso. La idea de soberanía, que defienden también, tiene una larga y confusa historia conceptual sobre todo. Es preciso conocer esta conjugación de saberes para comprender el presente, que es, por lo menos, pues la unión de lo que está dado al mismo tiempo en sincronía y de la historia que lo ha generado, que tiene que ver con una diacronía. Es decir, es la unión de lo que está dado al mismo tiempo y de la historia que lo ha generado. La sincronía y la diacronía. Esto lo entendieron muy bien los filósofos, ¿no? Que han separado sabiamente la visión sincrónica y diacrónica del lenguaje, por ejemplo. Este es el método del panóptico. Un saber situado en un nivel superior, probablemente, que contempla el fastuoso paisaje del mundo presente, con sus acontecimientos, conocimientos y técnicas, e intenta explicarlo y comprenderlo, aprovechando la historia. Aquí parece el aspecto arriesgado del experimento que hoy problematizamos. Sería presuntuoso creer que estamos capacitados para comprender el mundo, ¿no les parece? Incluso pensar que una sola persona, no nosotros, sino alguien que consideremos que esté arriba nuestro, podría hacerlo. Y sin embargo, es necesario por lo menos intentarlo. Porque, como indicamos, comprender es un acto personal, parece colectivo, parece necesariamente dispuesto en términos sincrónicos, pero cuya diacronía implica por lo menos la forma en que vivenciamos esa comprensión sobre todo el mundo. Comprender entonces es primero que nada un acto personal. Cada uno de nosotros tiene que comprender el presente, es decir, enfrentarse a una tarea que sin duda nos desborda, para poder tomar buenas decisiones, o las decisiones lo más asertivas posibles, como nos gusta decir en este espacio. Como tenemos la suerte de poder dedicarnos a leer, a investigar, además del ejercicio de hacer lo que nos gusta, preferimos desde este lugar tantear el nivel de comprensión que podemos tener o que podemos alcanzar, primero nosotros mismos y después entre los que nos comunicamos, a partir de las herramientas con las que disponemos. Y a partir de ahí, saber si somos más capaces de hacer más comprensible el mundo. Es decir, poder facilitarle de alguna manera o en algún punto la tarea a un otro que en un determinado momento de su vida, de manera sincrónica, lo necesita. Me quedo con la frase más importante, además de mi catarsis, que dicen, tenemos que formar nuevas generaciones, pero ¿quién es capaz de decidir lo que hay que estudiar? ¿Seremos nosotros capaces de decidir lo que las nuevas generaciones tienen que estudiar? Bueno, yo particularmente creo que no. De manera diacrónica, yo no conozco los formatos de comprensión de las circunstancias que me precedieron. No tengo duda en este momento de que vivimos instancias individualistas, convenientes, temerosas, inconsecuentes con el poder, inéditas con respecto a otros tiempos. Y creo, por supuesto, que ante eso la respuesta es si somos capaces de decidir lo que hay que estudiar o lo que nuestras nuevas generaciones tienen que estudiar, la respuesta es claramente no. No tenemos ninguna autoridad científica, ni tampoco moral ni ética para hacerlo. Ojalá las generaciones puedan construirlo como muchos de nosotros tuvimos que hacerlo, porque no tuvimos alternativa o porque nos legaron algo que no fue tan favorable. Separamos y volvemos para la última parte de Príncipes.